Vamos a seguir meditando en esta carta que está bien emocionante y es la carta de los Romanos. Eh, Recordemos que Pablo ha terminado su exposición de la condición depravada en la cual se encuentra la humanidad. Todos están bajo pecado, o sea, todos están gobernados por el pecado, sean judíos o gentiles. Ujú. Pero viene Pablo y pone como base el Antiguo Testamento, agarra ciertos pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que lo que él ha dicho de la humanidad es verdad. Por tanto, merecen el juicio de Dios. Ujú. Ahora bien, termina diciendo de que ningún ser humano se salva por las obras de la ley. Aquí no es cuestión de que sean cumplidores de la ley, no, ahí no, nadie se salva por cumplir la ley. Así termina Pablo diciendo esto. Entonces, en la reunión pasada terminamos con la pregunta, bueno, si la humanidad está en este estado, eh, si nadie puede ser salvo por cumplir la ley, entonces, ¿cómo se ha de salvar? ¿Cómo se ha de salvar? Oye, me dio hambre y andan los tamales ya. Ahí está el refrigerio ya. Pero recordemos que no solo de pan vivir el hombre, también de la palabra que toca de Dios. Así Amén. podemos seguir. Bien, entonces terminamos la reunión pasada con esta pregunta. ¿Cómo te va a salvar el ser humano si aunque haga esto y lo otro no se salva? Pues hoy Pablo va a dar respuesta a esa gran pregunta. Vayamos ahí, Romanos capítulo 3. Vamos a dar lectura del verso 21 al 26. Y dice de la siguiente manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu santa y bendita palabra. Padre, pedimos que mientras escudriñemos tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a desarrollar hoy es la salvación es por medio de la fe. Ese es el tema de hoy. La salvación es por medio de la fe. Y recordemos de que en el capítulo 1 Pablo había dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero Pablo, antes de exponer ese Evangelio, expone la razón por la cual el ser humano necesita escuchar urgentemente este Evangelio. Y es que expone la condición del hombre. Termina la exposición, ahora pasa ya a exponer ese Evangelio. Vamos a observar el texto que hemos leído y vamos a pedir el auxilio o la ayuda a nuestra hermana Evelyn. Amén. Vamos a dar las preguntas según el texto.
Dice la primera pregunta así, hermanos. ¿Qué se ha manifestado según el versículo 21? La justicia de Dios. Amén. Amén. Sí. Dice la segunda pregunta. ¿Por medio de qué es la justicia de Dios según el verso 22? De la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos con la tercera pregunta. ¿En qué condición están los que han pecado según el verso 23? Están destituidos de la gloria de Dios. Amén, amén. Y la última pregunta dice así. ¿Mediante qué hemos sido justificados según el verso 24? La redención. Amén. Que Mediante la redención que es Cristo Jesús. Mediante la redención. Amén. Vaya, hermano, ¿está Muy bien? bien, muchísimas Gracias. gracias, hermana Evelyn, por la observación. Pues vamos a pasar a interpretar este pasaje. Dice, pero ahora, y ese pero ahora es un contraste lo que va a empezar a hablar Pablo. Anteriormente está hablando, o ha hablado anteriormente, ha hablado de que el ser humano no se puede salvar. Pero ahora quiere decir que ahora va a ser un contraste. Si aquí no hay salvación, lo que va a decir a continuación, sí la hay. Pero ahora dice, aparte de la ley, fíjense que en el griego, acá donde dice aparte de la ley, lo que dice es al frente de la ley o adelante de la ley. Y lo que aquí está diciendo es de que sin necesidad de hacer las obras de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, dice. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, aquí podemos hacer esta pregunta. ¿A qué se refiere la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas? Veamos. Dice, ajá. Desde el Antiguo Testamento, siempre la salvación era por la fe en la palabra de Dios. Ah, muy Pero, bien. Ajá, ¿alguien más? Testificado por la ley. Ajá. Se ha manifestado la justicia de Dios que ha sido testificada por la ley y los profetas. Pues precisamente es lo que nuestra hermana Gladys nos acaba de decir. Es esa justicia o esa justificación que ya el Antiguo Testamento ha venido hablando de ella. De eso se trata. Quiero hacer un paréntesis acá para que nos sea más fácil entender el texto. Fíjense que la palabra justicia en el Nuevo Testamento, por decirlo así, tiene tres significados, porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra justicia. Un significado es la rectitud, vivir una vida recta. Otro significado de justicia es darle a alguien lo que se merece, por lo menos al malo se le da castigo, al bueno se le da honra. Y está el otro significado de justicia, que es salvación. Todo va a depender del contexto. Acá en el contexto que estamos hablando, la palabra justicia o justificación es salvación. Porque cuando decimos que la persona ha sido justificada, se está diciendo que la persona ha sido declarada inocente delante de Dios. O sea, ha sido salvada. O sea que aquí podemos decir que la salvación de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la salvación de Dios anunciada ya en el Antiguo Testamento. A eso se refiere. Bien. No sé, quedó claro con esto la justicia. ¿Cómo se va a usar acá? Ajá. Acá cuando hablamos de justicia, va a decir que es salvación.
Vaya, sigamos. Veamos. Luego dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que la justicia de Dios o la salvación de Dios es por medio de la fe en Jesucristo? ¿Me pueden ayudar ahí, por favor? Porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Sí. tenemos que tener una fe genuina, ¿verdad? De que Dios nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando dice, hermano, que aquí en la última parte del verso 22, Ajá. porque dice que no hay diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entiendo yo que no hay diferencia en que aquellos que creyeron era por la misma fe que ellos creyeron, por la misma fe que creemos hoy, ¿verdad? Exacto, Ajá. lo entiendo yo, no sé si Vale. así. Ya vamos a explicar eso. Vamos a explicar 2 puntos, ya que mencionó esto, hermanita. Bueno, la salvación de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es poner la confianza plena en el testimonio del Padre en cuanto a la persona de Cristo como su Hijo. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tenemos que poner la confianza en la obra de Cristo, en esa obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz para perdón de pecados. Por ejemplo, nosotros no podemos decir solamente hay que creer en Jesucristo, porque todo el mundo cree. Eh, Usted verá muchas personas que creen que Jesucristo es Dios, cree que, que Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre, cree que Jesucristo murió, cree que Jesucristo resucitó, cree que Jesucristo está delante del Padre, pero cuando se les dice si, si están, si están perdonados por esos pecados, ahí ya ponen un freno. O no saben, pero ¿qué es lo que yo sé? Ellos pueden creer todo esto, pero su confianza no la han puesto en esa obra que Cristo hizo para salvación y perdón de pecado. Pongo un ejemplo. Esto de poner la confianza en algo. La madre de familia va al mercado y va a comprar carne. Esta madre de familia prefiere ir al supermercado que al mercado tradicional, porque ella tiene la confianza que en el supermercado esa carne les va a salir bien. La cocina y todavía come esa carne y la sirve a su familia porque tiene la confianza de que esa carne está bien, no está deteriorada, no tiene ninguna bacteria. O sea, esa es la confianza. Ah, Entonces, acá la confianza en Jesucristo es precisamente esto, que la salvación de Dios viene cuando uno pone la confianza en la obra que Jesucristo hizo para perdón de nuestros pecados y ahora estar en paz con Dios. No sé si me doy a entender. sí. Va. Ahora vamos a ver el otro punto que nuestra hermana Gladys tocó, donde dice la justicia o la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí viene el otro. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿A qué se refiere de que no hay diferencia? Y se refiere a esto. Esta salvación es para todos porque no hay diferencia, porque todos son pecadores. Ya Pablo ya dijo, los paganos han pecado, los moralistas han pecado, los que tienen la palabra han pecado, los judíos han pecado, todos han pecado. Todos. Así que un mismo problema, una misma solución para todos, porque ahí no hay diferencia. Ahí no es cuestión de que
los judíos van a tener una forma de salvación, que Estados Unidos va a tener otra forma de salvación, que El Salvador va a tener otra forma. No, todos han pecado, por lo cual es una sola solución para todos, y es poner la fe en Jesucristo. Jesús, el único camino, Amén. la verdad y la vida. Así es. Entonces, a eso se refiere. Entonces, dice que no hay diferencia, y luego viene el 23, por cuanto todos pecaron, están Ujú. destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay diferencia. Sí. Poner la fe en Jesucristo para salvación es para todo aquel que cree. Porque Ujú. como todos están pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora aquí la pregunta: ¿qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Apartados, Apartados. Bien. alejados, Como cuando, Condenados, están condenados. ajá, Muy cuando bien. está uno desahuciado de los médicos, vea. a cabal. Muy bien. Para empezar, o sea, es verdad lo que ustedes han dicho, así es. Cuando respondemos esta pregunta, ¿qué es destituir? Por ahí podemos empezar. Ajá, Y destituir es privar a alguien de ajá, un puesto o una función. ah, En este caso, están privados de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿De qué están privados los que están en pecado? De la presencia de Dios, de estas bendiciones celestiales que es en Cristo Jesús. De eso están privados. Por eso, por cuanto todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, podemos acordarnos del ejemplo, no del ejemplo, sino que de la afirmación de Isaías 59:2. Déjenme leerle. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ven? Están privados de que Dios les oiga a los que están en pecado. Repito, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Luego déjeme leerle también Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. San Juan, ¿qué dijo? Perdón, hermano Alvin. Bueno, San Juan 9:31. Ujú. Gracias. Entonces, con esto ya tenemos una mejor comprensión de lo que es estar destituidos, privados de la gloria de Dios. Bien, y aquí vamos en el verso 24. Siendo justificados o siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, dice acá Pablo, que es gratuita. Y fíjense que en el griego esta palabra gratuita lo traducen como Dorian. Y esto es algo que es al 100% gratuito. No es cuestión de que le van a descontar al precio y le van a descontar, vaya, tome, o no es cuestión de que, va a quedar debiendo. No. Vaya, déjenme un ejemplo cómo no sería. Imagínense que vengo yo y le digo a Elisa: Elisa, te voy a regalar una Biblia. Esta Biblia me vale $10. Yo voy a poner 9. Ponemos 1.
Ajá, esto ya no es gratuito. No, ya no es gratuito. Esto ya no. Ni tampoco cuando va al supermercado y le dice, compre leche Australia y se lleva gratis un plato de la vaquita. Esto tampoco es gratuito. Porque está diciendo, compre esto para que le demos esto. Sí. Ajá. Eso sin contar que ya viene cobrado. Cabal. Entonces, pero esta palabra Dorian no es así. Gratis es gratis. Esto se lo digo por la razón de que hay predicadores que dicen, Jesucristo ha dado 9 pasos, de usted el último. Ah, entonces ya no es gratis. Ajá. Porque a veces dicen, Jesús salva, Jesús ha sacrificado, Jesús hizo esto, lo otro, Él hizo todo eso. Ahora usted solo haga lo último, el último paso y será salvo. No es así. El Señor da la salvación de manera gratuita, sin nada a cambio. Y hace una redundancia, Pablo, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es una redundancia, porque sabemos que la gracia es dar sin que se lo merezcan. Ujú. Y Él ha dado esa salvación de manera gratuita sin que lo mereciéramos. Ujú. Ahora, ¿cómo es que se dio esta salvación? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es que, si bien la salvación es gratuita, pero la salvación tuvo un precio altísimo, pero altísimo. Y esto es lo que vamos a Precio ver. de sangre. Sí. La salvación tuvo un precio altísimo, pero a nosotros no nos costó nada. Fue a Cristo. Y dice aquí que esto fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá la pregunta, ¿qué es redención? Para que podamos entender este pasaje. ¿Qué? Es pagar por un preso y sacarlo libre, ya es de él. Claro. Pues pagar un precio por Ah, una persona que está reo y sacarlo de, ajá. ¿Qué dicen los demás? dime. Sí, Solo digan sí o Que no. fuimos perdonados sí. sin Va, qué ni para qué. Él nos va. perdona. Redención es lo que ella ha dicho. Le voy a explicar. Fíjense que la redención es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo. Un cautivo es un prisionero. Sí. Entonces, la redención es el rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Ujú. Acá los lectores lo entendieron bien porque en este tiempo estaban los mercados de esclavos. Ajá. Entonces, aquel que llegaba a comprar la libertad de este esclavo estaba redimiendo al esclavo. Dependiendo. ¿Por Ujú. qué? Porque le estaba dando libertad pagando un precio por él. Ujú, ujú. Entonces, es así como acá. Ahora sí, volvamos a leer el verso 24 y lo vamos a entender. Ajá. Siendo salvados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ajá. Hoy sí lo entendemos mejor. Sí. Mediante ese precio que se pagó Ujú. para dejarnos libres de la esclavitud del pecado. Que fue el Éramos- precio de la sangre, con la sangre Muy nos bien, compró. correcto, Ujú, muy Fue bien. como un cambio. Sí, ujú. entonces se ha pagado para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado y dejar de ser prisioneros del pecado. Veamos el 25, porque esto continúa. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Miren esto. Y es que esta redención se hizo porque fue Dios quien puso a su Hijo como propiciación. No usted. Ahora, aquí ya se imaginan cuál es la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es propiciación?
Ponerse en lugar de. ¿Perdón? Ponerse en el lugar de. Vamos a ver. De propicio. O sea, Jesús se puso Ajá. en el lugar mío, en el lugar de todos los Vale. que pecamos. Vamos a Algo explicar. así. Va, Voy a explíquelo tratar mejor. voy a tratar de darme a entender. Vamos a ver. Vamos a ver. Propicio. Eh, Propicio, Señor. Bueno. propiciación. Es una acción, dice, agradable a Dios, Por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Propicio que perfecto. mueve piedad y misericordia. Ahí vamos. Ahí vamos. La propiciación era el sacrificio que se hacía en la ley En Antigua, aplacar la ira de Dios. Se recuerdan Mm. que cada año se hacían sacrificios para cubrir los pecados. Se hacían sacrificios para aplacar la ira de Dios. Estos sacrificios derramaban la sangre del animalito e iban a rociar la sangre a la tapadera de la arca del pacto, que esa tapadera se llamaba propiciación. Y ahí se derramaba la sangre de ese animalito para ser propicio a Dios, o sea, para agradar a Dios y para la misericordia de Dios, para que Dios fuera misericordia, manifestara su misericordia. Eso, eso es propiciación. La propiciación era el acto de sacrificar a un animalito para aplacar la ira o el juicio de Dios. Muy bien. Ahora, leamos el pasaje nuevamente, el verso 25. A quien Dios puso como propiciación, dice. O sea, en los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote era quien ponía el sacrificio para ir a rociar la sangre al arca. Pero aquí ahora vemos que es Dios quien puso ese sacrificio, que es Jesucristo. Amén. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, para manifestar su salvación al que, vamos a ver dónde estoy, en el 25. 20. Sí, vaya, para manifestar su justicia, su salvación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pone como propiciación a Jesucristo por razón de haber pasado los pecados pasados por alto. ¿A qué se refiere aquí? Se está refiriendo que antes, cuando hacían esos sacrificios, los pecados, Dios solo los pasaba por alto. No era que los quitaba ni que ni nada, solo los pasaba por alto. O los cubría nada más. Pero ahora en Cristo ya no los pasa por alto, ya no los cubre, los quita. Amén. Hoy los quita. Hoy los quita. Y termino con el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su salvación o su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Ahí está la respuesta. Por medio de la fe en la obra de Jesucristo es que esta humanidad perdida puede ser salva. Bien, pasemos a aplicarlo. Vamos a pedirle ahí la ayuda a nuestra hermana Enriqueta. Ya solo tenemos alrededor de 10 minutos, hermanita. Está bien. Está rapidito, solamente son 3. Y dice la pregunta número 1. ¿Qué le aconsejaría a una persona cercana a usted? Sí, ¿qué le aconsejaría a una persona cercana, a un vecino, a un amigo, a un familiar que lleve una vida de pecado? ¿Qué le aconsejaría?
No contestan señal, hermanita. Va. Hermana Que Hermana busque de Evelyn va con Dios. todo, ¿ves? Evelyn. Bárbara. Evelyn. Que Ah, busque ya de contestó. Dios. Evelyn. Que busque de Dios. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a la 2. ¿Qué podemos hacer para que más personas tengan la oportunidad de escuchar el evangelio para que sean libres de la esclavitud del pecado y salvados de la condenación eterna? Evangelizar. Ah, muy bien. ¿Y de qué manera podríamos evangelizar, hermana Evelyn? Pues mire, lugares hay. ¿Y de qué manera? Hay que reunirnos y salir. Hay que Va. dedicar una hora. Ajá. ¿Otra manera? Por medio de Por testimonio. medio de- Volver al testimonio. ¿Otra manera? ¿Una tercera más? Bueno, hablándoles, ¿verdad? Va. Dándoles o invitando. Orando por ellas también. Va. Ah, Otra manera es invitarlos a los grupos. Que vengan a escuchar la palabra. ujú. Todos Amén. tenemos a alguien cercano que está bajo condenación y que está viviendo una vida de pecado. Sí. Todo lo que ustedes han dicho, eso se debe hacer, pero también tenemos que invitarlos a los grupos, ya sea que se conecten o ya sea que estemos en grupos presenciales, porque quien hará la obra será la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, nos vamos a la última pregunta. ¿Conoce a alguien que anteriormente puso su fe en Jesucristo, pero por alguna razón se ha alejado de él? ¿Cómo lo animaría y le ayudaría a volver al Señor? visitándole. Bien, aconsejándole que volviera. muy bien. Animándolo, ¿verdad? A buscar siempre la presencia de Dios, a no alejarse, porque ahí está la fuente de vida. Sí. Así Una forma de, vaya, animarlo, sí, pero una forma de ayudarlo también sería ver cuáles son sus necesidades, estar con También él, diciéndole, voy a orar orar. por vos para que el Señor obre, pero también, si está dentro de nuestras posibilidades, poderle auxiliar con lo material, pues Ujú. también debemos de hacerlo. Él, al ver el amor de Dios reflejado en nosotros, claro que va a querer volver al Señor porque se acordará de su primer amor, Amén, sí, Así es. ¿verdad? así es. Gracias, hermanita, gracias, gracias. Entonces, como conclusión, vemos que la salvación es gratuita. No es por obras de la ley, ni mucho menos por otro tipo de obra, Ujú. sino por poner la confianza en la obra que Jesucristo hizo en la cruz para perdón de pecado, ¿verdad? Amén. Y que la gloria y honra sea para el Señor. Recordarles, mañana viernes es la vigilia de jóvenes en nuestra iglesia, ¿verdad? Así que invito, bueno, desde sí, ya están invitadas, Jenice y Elisa, que son las jóvenes de este grupo. Les he Eso. invitado a los jóvenes de este grupo de que puedan asistir. Así que ahí Gracias. está la invitación, ¿verdad? También el domingo cerramos nuestro tiempo de aniversario. El jueves pasado dijimos de que todos vamos a estar ahí este próximo domingo, ¿verdad? A las 9 va a comenzar el culto. Así que podemos ir llegando 8:30 para que ver si nos sentamos juntos. Si no, nos van a dejar allá de último, ¿verdad? Así que, Cabal. como siempre, hermana Evelyn, Janice, están invitadas para el domingo también. Gracias. Janice y Elisa, invitadas para mañana viernes a la vigilia, 7 de la noche. Los van a recibir con una cena, ¿verdad? Así que, y el domingo nos vemos todos como grupo. Amén. Sería los anuncios, hermana Gladys. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la bendición y el privilegio que tenemos nosotros de haber puesto nuestra confianza en el sacrificio perfecto que el Señor hizo para salvarnos. Así que agradecemos al Señor
por esa bendición y vamos a pedir a un hermano que nos despide en palabras de oración. Vamos a pedir a mi hermana Jenny que nos despide en palabras de oración. Amén, hermano. Buen día, sí, Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido reunirnos un jueves más. Gracias, Padre, por todos los hermanos que estamos reunidos aquí, escuchando y aprendiendo más de tu palabra, Padre. Gracias por la enseñanza de este jueves. Te pido que la pongamos en práctica, Señor, que invitemos a más personas a que se salven, Padre, del pecado, Señor, y, y entiendan, Padre, y sepan que tú estás vivo, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para la honra y para tu gloria. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga entonces y no sé si algo más, hermano Alvin.